¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Igualdades. Mi nombre es Mónica Mora y voy a presentarles a lo largo de este programa pues una serie de temas muy importantes. Comenzaremos con ser hombre o ser mujer. ¿Qué significa esto, ser hombre, ser mujer? Pues lleva implícito muchas cuestiones de género, cuestiones que vamos a conocer de manera detallada a través de la voz de especialistas, de expertos en este tema de género tan importante que nos marca durante toda la vida. Vamos a conocer también por qué desde niños seguimos ciertos roles que nos han enseñado nuestros padres, nuestra familia, y cómo debemos a veces cambiar un poco esta perspectiva y adaptarnos a las nuevas maneras de ser, a la nueva sociedad. La evolución humana nos ha llevado a nuevas maneras de ser, a nuevas formas de entender la vida y a nuevas formas de comportarnos. Y bueno, también a entender por qué seguimos estos roles que han cambiado muchísimo. Ya los hombres pues no salen a cazar, las mujeres no se quedan a casa a cocinar, trabajamos, salimos, y bueno, esto lleva implícito muchos cambios y hay que entenderlo perfectamente en voz de los especialistas que aquí le vamos a presentar. Esto es Igualdades. Acompáñenme, conozcamos un poco más del tema. Imagine usted una figura humana. ¿Qué silueta tiene? ¿Cómo sabemos si esa figura pertenece a un hombre o a una mujer? La figura empieza a modificarse. Queremos ponerle la etiqueta de hombre a la figura que creemos una mujer. La figura toma otro contorno y pensamos decirle mujer a quien visualizamos como un hombre. Pero encima de esa figura hay palabras determinantes que nos ayudarán a concebirlas como tal. ¿Qué es lo que nos conforma? Si la figura no tiene estos contornos que usted imaginó, entonces, ¿dejamos de ser lo que somos? Imagina un hombre. ¿Sale a cazar, a recolectar, a combatir contra enemigos de la familia? Imagina a una mujer haciendo lo mismo. Imagina a una mujer. ¿Se queda en casa todo el día? ¿Alimenta a la familia? ¿Protege el hogar? Ahora, imagina a un hombre haciendo lo mismo. En nuestra era moderna, las mujeres y los hombres jugamos roles que incluso hace 20 años eran inimaginables. Y aun cuando las etiquetas existen, también son modificables. Los géneros se modifican. Comienzan a ganar el respeto que cualquier ser humano merece, sin distinción de género. Sin embargo, hay diferencias. O si no, ¿por qué hablamos del lado masculino de la mujer? O del lado femenino de los hombres. El mundo de hoy día comienza a visualizar a los seres humanos con mayor amplitud. Ninguno de nosotros eligió nacer siendo varón o siendo mujer. A ninguno de nosotros, nuestras madres nos preguntó si preferíamos ser hombres o ser mujeres. Cada uno nació con una asignación biológica de sexos. Cada uno nació siendo hombre o siendo mujer. ¿Por qué debería de esta identidad biológica de nacimiento suponer una desventaja para las personas? ¿Por qué se justificaría un trato desigual derivado de esta condición masculina o femenina? Esto no tiene razón de ser. Y por eso es que la mayor parte de las constituciones, la mayor parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen el principio de la igualdad de género. Los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y por tanto se tiene que desarrollar una convivencia en el ámbito de la familia, por ejemplo, se tienen que desarrollar una serie de reglas para el acceso a la educación, para el acceso al trabajo, que materialicen esa igualdad de género, que la hagan real. No ha sido así a lo largo de la historia. Y no ha sido así porque las mujeres han estado sometidas muchas veces al control de los hombres, desde formas de dominación un tanto sutiles que indican que las mujeres tienen la responsabilidad de hacerse cargo de las tareas domésticas, que tienen que atender al hogar, que tienen que cuidar a los hijos, que tienen que estar en casa cuidando a los enfermos, por ejemplo, hasta formas verdaderamente salvajes, retrógradas, cavernícolas de dominio de los hombres sobre las mujeres que se expresan, por ejemplo, en los hechos de violencia de género. Cuando un hombre maltrata físicamente a una mujer, cuando un hombre ejerce violencia psicológica, emocional sobre las mujeres, lo que está en juego es precisamente la desigualdad entre los géneros. La
fuerza física ha sido empleada y sigue siendo empleada con frecuencia por los hombres sobre las mujeres y se ejerce este dominio que algunos teóricos han definido como un dominio patriarcal. Esto, insisto, se refleja en muchos ámbitos del quehacer social, desde la familia, cuando asignamos distintos roles a nuestros hijos, cuando permitimos que quienes son niños se dediquen a lo que mejor les guste o a jugar y las niñas tienen que recoger la mesa o tienen que recoger el cuarto o tienen que ayudar a la mamá en la compra de los víveres necesarios para la alimentación. Desde la educación, cuando en muchas familias se les dice a las niñas que para qué estudian si al final se van a casar. Desde el trabajo, en donde según datos recientemente publicados, se observa que las mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres ganan en promedio 20% menos solo por ser mujeres. Y en el ámbito, insisto, de la convivencia, cuando desde relaciones de noviazgo o relaciones de convivencia a través del concubinato o el matrimonio, las mujeres son objeto de violencia, sea violencia física, sea emocional. Todo eso, repito, viola la igualdad de género, que es un gran valor que preserva los derechos humanos y que está previsto en los tratados internacionales de la materia. Este es el panorama. Estamos tratando de entender qué es ser hombre, qué es ser mujer. La evolución de la sociedad nos da muchas respuestas. Nada es fijo, nada es definitivo. Hay cuestiones de género que todavía no comprendemos. La sociedad está en evolución constante y debemos nosotros también adecuarnos a ella. A todos nos ha afectado, sin embargo, la relación con nuestras familias. A todos nos ha llamado la atención la manera en cómo trataron de educarnos y que finalmente hicimos las cosas de manera diferente. No todos, por cierto, algunos todavía seguimos tratando de adaptarnos a lo que es la sociedad y a lo que es ser humano. Y entonces, ¿qué nos determina como seres humanos? Enseguida regresamos. Y en Igualdades, pues vamos a conocer qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y para eso tenemos a Flor de María Gamboa. Flor, ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer? ¿Qué nos puedes explicar sobre este tema? Bueno, Mónica, pues es una pregunta compleja, a pesar de que parece muy simple. Yo diría que ser hombre y ser mujer es una ficción. A lo mejor eso hay que explicarlo un poco, pero tiene que ver con una manera ilusoria en que las personas nos vamos construyendo de acuerdo a la anatomía o de acuerdo a la genitalidad que poseemos. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué implicaciones puede tener el no tenerlo claro desde pequeños o el tener una marca, un sello de agua desde que nacemos por nuestras familias? Bueno, las implicaciones de la ideología de género que precisamente se encarga de atribuir valores, comportamientos, actitudes a los seres humanos desde que nacen, es la limitación de su potencial como tales, ¿no? Es decir, si hay algo que causa verdadero asombro y una gran expectativa en las familias, es el advenimiento de un nuevo ser humano. Pero dentro de ese advenimiento, lo que más importa es saber si es hombre o mujer, niño o niña. Y desde ese momento ya estamos, digamos... ¿Qué quieres? ¿Quieres niño o quieres niña? Claro, ¿verdad? Se les pregunta a las mamás, eso, ¿no? Hasta eso. Como si el sexo, digamos, de esa criatura, de ese nuevo ser humano, fuera lo más importante de ese nacimiento, ¿no? Y no la posibilidad, como yo lo pienso, el nacimiento de un nuevo ser humano como el nacimiento de un nuevo universo, ¿no? De una nueva posibilidad de crear vida, ¿no? De una nueva posibilidad de estar en el mundo. Sin embargo, esta marca, como tú dices, de agua, ¿no? Esta especie como de tatuaje que se les graba a los seres humanos desde pequeños, lo que va haciendo es ubicarlos dentro de dos territorios distintos, pero además jerárquicos. Así es. Porque no es solamente la cuestión de ser diferentes, sino que esa diferencia se ha traducido
socialmente en una desigualdad. En todos los planos, digamos, por donde transcurre nuestra existencia, ¿no? En el plano educativo, en el plano económico, en el plano psicológico, en el plano social, atribuyendo roles, tareas y comportamientos propios de los hombres, propios de las mujeres, que se va construyendo desde que son niños y niñas, ¿no? Tú sabes que hay juguetes pensados solamente para que los usen los niños y otros juguetes pensados para que las usen las niñas, ¿no? Así es. Y desde esa manera en como, digamos, lúdicamente niños y niñas van conociendo el mundo o van explorando lo que tienen a su alrededor, se va estableciendo esa desigualdad, ¿no? Porque muchas niñas no les gustan las muñecas, ¿no? Es más, hay videos bastante chistosos, podríamos pensar, pero que son como muy reveladores de esta objeción de algunas niñas al dominio que ejercen los juguetes marcados como femeninos para ellas, ¿no? Hay niñas que quieren jugar fútbol, que quieren patear una pelota en el patio de recreo, ¿no? Y sin embargo, dentro de la escuela también hay una clasificación en base al género, ¿no? Así es. Y entonces a las niñas se les dice, no, tú no puedes participar en estas actividades porque eres niña. O el niño, por el contrario, que tiene una disposición desde muy temprana edad a la lectura, a las manualidades incluso, Tienes ¿no? que hacer deporte. Tienes que hacer deporte. Incluso muchas mamás se preguntan, preocupadas, cuando su hijo, varón, no forma parte del equipo de fútbol o prefiere estar en la banca, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué le pasará a este niño? Hay algo raro con él, ¿no? Porque la manera de ser reconocido como hombre tiene que ver con la participación en este tipo de deportes, ¿no? Todo esta falta de entendimiento en cuestiones de género, en cuestiones de lo que estamos hablando de que no dejan al niño estudiar lo que quiere o jugar lo que quiere o hacer lo que quiere porque es niño, o a la niña o al adolescente, al joven, esto causa este estado melancólico, es propicio para esto. Porque Sí, de ahí Moni. también vienen muchos suicidios, ¿no? Claro, claro, y además hay cada vez con mayor frecuencia niños más pequeños cometiendo este tipo de actos. Es decir, entrando en estados melancólicos en una edad que realmente tendrían que estar jugando, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué la ideología de género es importante cuestionarla? Porque a partir de esa ideología a las niñas se les enseña que no deben hablar, que las niñas tienen que obedecer, guardar silencio, no expresar sus opiniones y fomentar la sensibilidad, la emocionalidad, ¿no? O sea, se nos ha hecho pensar o creer que las niñas, por una especie de esencia extraña, tienen más insumos afectivos, ¿no? Pero no racionales, es decir, las niñas no pueden pensar, proponer un proyecto, y entonces eso se va como cultivando cuando esas niñas se vuelven adolescentes. A lo que más le dan valor no es a su pensamiento, sino a su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Culturalmente la feminidad se ha pensado como el bello sexo. El bello sexo, entonces, es aquel que tiene un poder seductor sobre el otro, y las mujeres son el emblema de ese bello sexo. Entonces vemos una cantidad enorme de niñas y jovencitas a los 13, 14 años hiper preocupadas por su cuerpo, ¿no? Por poder formarlo de acuerdo a los estándares que se consideran bellos en la sociedad, mismos que son refrendados y digamos, posicionados de manera muy potente a través de revistas, programas de televisión, series, caricaturas, espectaculares, ¿no? O sea, Claro. digamos, las mujeres siguen siendo una carne que vende, ¿no? Ese cuerpo carne que se cosifica porque se traduce en una mercancía que deja dinero. ¿Y qué debemos hacer como padres? ¿Cuál es la orientación que tú recomendarías a los padres para evitar todo esto y evitar que se tengan consecuencias a futuro? Consecuencias como son la violencia de género, fracasos en las carreras que se eligieron,
todo eso, ¿cómo podemos actuar? Pues yo creo que es muy difícil, Moni, dar así como, pues no sé, como una especie de receta, porque yo creo que cada familia y cada familia en cada relación, incluso dentro de la misma familia con los hijos y las hijas, cada relación es distinta, ¿no? Ahí hay también como muchos mitos, porque las madres y los padres a veces, con el afán de mantener la idea de la unión familiar y de que no pasa nada, dicen que a todos sus hijos e hijas las quieren por igual o las tratan por igual, y no es verdad. O sea, en realidad cada hijo y cada hija es producto de una historia distinta, y en ese sentido no podríamos como dar como una receta general, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera se diría que padres y madres, digamos, las familias requieren como de espacios donde puedan hablar de los conflictos, de los problemas que tienen en casa, de una manera, digamos, más abierta, ¿no? En donde se sientan seguras y seguros de poder expresar esto, porque además creo que como padres y madres no podemos hablar de una manera libre de todo lo negativo, lo difícil, lo complejo que implica ser padre y madre, ¿no? Acompañar a otro ser humano en su proceso de, digamos, en su devenir. Y me parece que eso es algo que tendría que estar considerado en las escuelas, en los centros de salud, digamos, como en las instituciones en donde... Así es, y sobre todo, Flor, mucha información, ¿no? Estar informados, informadas de todo este tema, compenetrarnos, escuchar especialistas, ir a pláticas, leer, hacer lecturas sobre estos temas y así poder también entender un poco más cómo debemos actuar para, pues, no centrarnos en ser hombre, ser mujer, en estas actitudes que finalmente pues terminan siendo, a veces afectando a nuestros hijos. Claro. ¿No es así? Bueno, Flor, pues te agradecemos mucho, es muy valioso para Igualdades que estés aquí presente, y en este programa pues vamos a tener más especialistas, más expertos en el tema de género para conocer más, empaparnos y poder también brindar al auditorio, a las personas que nos escuchan, las herramientas necesarias para entenderlo y aplicarlo en la vida cotidiana. Platicamos con Flor y nos ha ampliado más el panorama sobre este tema de género, pero nos hace falta mucho todavía por conocer y para eso estamos aquí. Y bueno, me estoy encontrando aquí a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué onda, Moni? ¿Te quieres sentar un ratillo? Claro que sí, Andrés. Muchas gracias. ¿Qué estás leyendo? Fíjate, es un librito que se llama Construyendo la herramienta de la perspectiva de género. Y te voy a contar un poquillo para... Sí, ¿de qué trata? Habla precisamente sobre la significación de ser hombre y ser mujer y todo lo que conlleva. Sobre todo, entender que no es algo natural, o sea, que hemos ido aprendiendo a ser hombres y a ser mujeres. Es decir... lo tenemos muy arraigado, ¿no? ¿Sabes? De repente, esto de creer que ya se ha modificado hace 50 años ser hombre y lo que es ahora, entender que solamente somos hombres modernos con mitos tradicionales o mujeres modernas con mitos tradicionales. Eso sigue siendo lo mismo. Sí, ¿sabes? Es decir, ha cambiado como la figura, pero no el fondo, ¿no? Tenemos todavía prácticas sumamente tradicionales, es decir, esto de muy dicotómicas, de las mujeres a lo privado, los hombres a lo público, y entender cuál es el impacto que tiene esto en la vida tuya y mía, ¿no? Inclusive que no es nada natural que yo me siente con las piernas abiertas, y que yo con las piernas cerradas, ¿no? Entonces, y sobre todo esto de relacionarme con mi pareja, ¿no? Entonces, me parece muy importante ponerlo así como no es algo natural, es algo aprendido, y por lo tanto podemos empezar a visualizar otras formas de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos con la otra, en este caso yo como chico. Mira, yo te quiero contar una experiencia. Ajá. A ver, cuéntame. Estábamos platicando con Flor sobre desde niños cómo nos afecta que nos digan a qué debemos de jugar, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de comportarnos.
pues a mí realmente nunca me dijeron juega con muñecas, ¿verdad? Pero me encantaban las muñecas. Yo iba al colegio, iba a la escuela con una muñeca un día, con una muñeca el otro día, y yo juraba que iba a ser la mejor madre del mundo, ¿no? Tenía mis tacitas de té, mis juguetitos de casa, mis utensilios de cocina minis, y de repente, pues fui mamá. ¿Y qué crees? Me fue de la patada. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo yo pude haber sido madre, o sea, no estaba dentro de mi vocación finalmente. Jugué muchos años con las muñecas, las amaba y yo las abrazaba, les cambiaba los pañales, y a la hora de ser madre, un shock completamente traumático para mí. ¿Por qué? Bueno, finalmente vienen otras cuestiones psicológicas, pero cómo no debe de determinar tu infancia, lo que juegas y todo lo que te llevan, lo que te ponen enfrente a lo que vives después, ¿no? No significa precisamente que lo vas a hacer tal como te lo enseñaron o tal como lo hiciste de pequeño, ¿no? No, y esto es muy importante, ¿no? Porque pareciera que es un simple juego, ¿no? Pero hay todo una significación detrás, claro, que casualmente le damos como adultos, ¿no? Porque la niña o el niño no piensa, esto es un juego para niños o esto es un juego propio de niñas. Y acá lo importante es ir entendiendo cómo esto nos prepara para el mundo de adultos, nuestra socialización de género, es decir, niños jugamos a las luchitas y entonces somos luchadores, somos fuertes, ¿no? Esto de los soldaditos y el ejército, ¿no? Entonces, y como ahorita decías, ¿no? Las muñecas y esta preparación, ¿no? Para lo privado, para estar siempre para los otros. Y me parece importante empezar a revisar si realmente queremos, o sea, decir, ¿no? Que quería ser madre, o no lo quería, o sea, empezar a visualizar quería, otras formas. Seguí el caminito que me habían marcado, que finalmente desde niña dije, no, yo soy mujer y tengo que llegar a ser madre, ¿no? ¿Y cuántas mujeres de mi edad pues no son madres porque así lo decidieron, ¿no? Y más allá de, o sea, digo, además de esto, entender el impacto que tiene cotidianamente, ¿no? Porque no es lo mismo andar en un cuerpo de mujer que de hombre, inclusive por la noche. Todo lo que significa esto para las mujeres, ¿no? Creo que esto del género, una pieza clave para entender es que es muy violento, porque realmente no nos permite ser quien, o no nos permite descubrir quiénes somos en realidad. Es decir, los hombres realmente no tendremos que llorar, no podemos visualizar otras formas de relacionarnos más amables, más igualitarias, más horizontales. Y entender también, ¿no? cómo todo esto, el impacto que tiene para la vida de las mujeres. Porque me parece que son las que en este momento tienen mayores desventajas. Es decir, ¿en qué momento ser desigual se convirtió en ser diferente se convirtió en ser desigual, ¿no? Entonces, y todo lo que esto conlleva. Hay algo que dice el libro muy interesante y habla sobre que los seres humanos del mundo más pobres son las mujeres, ¿no? Entonces volteamos a ver y no solamente es esto, o sea, entender cómo este juego, cómo esto de jugar con muñecas tiene un impacto más allá de mi relación personal, ¿no? Claro. Entonces, la violencia que viven actualmente las mujeres o que sufren, ¿no? Entonces, es importante no solamente sí cuestionarlo, interiorizarlo y empezar a reflexionar y a compartirlo, ¿no? Sobre todo compartirlo, Andrés, porque pues muchas personas pasamos por la vida sin siquiera pensar en eso, ¿no? Sin siquiera detenernos en pensar, me formaron así, pero yo quería ser así realmente, o eso no era lo que yo quería en mi vida, o yo quería seguir otro camino, y finalmente seguimos el estándar, el caminito que nos marcaron, el redil que nos enseñaron nuestros padres. Y es tan complejo que pues casi nadie se detiene a pensar en esto. Últimamente hay programas de televisión, hay publicaciones, hay libros sobre el tema, pero no mucha gente se detiene, muchas personas se detienen a leerlo, ¿no? A entenderlo. Sí, creo que además a buscar respuestas. Sí, no, es que es complejo, ¿no? Porque no solamente es cuestionarlo allá afuera. Me parece que lo importante es cuestionarlo acá adentro para que yo pueda transformar mis roles, ¿no? Porque me parece que ahí es donde se gesta la desigualdad. Es decir, de repente algo que traemos algunos compas es que yo estoy ayudándola, ¿no? ¿Y en qué momento creemos, o sea, por qué no es mi responsabilidad contribuir en lo privado, en el hogar? Entonces, ¿por qué no empezar a visualizar otras formas de relacionarnos? Desde nuestra propia vida. Andrés, me da muchísimo gusto haber conversado contigo y bueno, seguiremos aquí en Igualdades tratando de aportar un granito de arena a la sociedad para que se conozca más sobre el tema de género y podamos entenderlo y podamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿No es así, Andrés? En efecto, Moni. Gracias, Andrés, Venga, un gusto. Un placer. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por su atención.